que titula Ampliación de las aplicaciones de resonancia magnética pulmonar en la evaluación clínica de los trastornos pulmonares más frecuentes. Esta es una posición o una postura que asuma la Sociedad Fleischner acerca de este método diagnóstico y, digamos, los alcances que puede tener en este momento. La afiliación de los autores es un grupo multidisciplinario entre varios países, Estados Unidos, Oriente, es decir, China, el Reino Unido y Alemania. Ahí están incluidos en el encabezado del paper los principales departamentos de radiología que se encargaron de la elaboración de este paper. Bueno, muy bien. Los puntos clave o los temas, digamos, importantes a tratar en este Radiology, básicamente habla, o vamos a hablar principalmente de algunos elementos que están relacionados con la resonancia, con la física de la resonancia, en la manera como ha venido evolucionando a través de los últimos 20 años aproximadamente, y algunas recomendaciones que hace la Sociedad Fleischner a manera digamos, de evaluación o de el estado del arte en relación a la resonancia y la resonancia de tórax o la resonancia de pulmón en las patologías mucho más frecuentes. Digamos que las recomendaciones que hace la Sociedad Fleischner de alguna manera lo quiere plantear como grados de evidencia. Entonces ellos establecen 3 puntos importantes a partir de los cuales los vamos a ir desarrollando durante la charla. Uno es relacionado con el uso clínico actual. El segundo punto es, digamos, lo prometedor que puede ser la resonancia para la evaluación de la patología pulmonar. Y en tercer lugar, o el tercer nivel de evidencia, es acerca de la investigación de investigaciones que se están realizando en cuanto a patologías que se están evaluando a través de las imágenes con resonancia. Y el último punto es el tratar de sugerir la manera como se tienen que ir desarrollando estos estudios, ya que la mayoría de los estudios que se han desarrollado en cuanto a la resonancia y la evaluación de patología pulmonar ha venido siendo encaminado básicamente de manera retrospectiva. Hay muy pocos estudios prospectivos multicéntricos y solamente se ha hecho de manera retrospectiva y de manera comparativa con otros métodos diagnósticos tradicionales para la evaluación de la patología pulmonar. Entre esos, obviamente, la tomografía de alta resolución, la tomografía computada de alta resolución, el PET-CT y en algunas ocasiones con el uso de la 5-fluorodesoxiglucosa. Entonces, en ese sentido, se quiere hacer la recomendación. Estos son los 3 puntos que hace, o digamos el resumen de las indicaciones que hace la Sociedad Fleischner para la evaluación de la patología pulmonar. Entonces, hay aplicaciones que se deben tener en cuenta relacionadas con patologías mucho más frecuentes, con cierto nivel de evidencia, y las patologías que ellos han querido involucrar han sido más que todo relacionadas con los sitios donde se ha venido estudiando. Por ejemplo, en el primer grupo del que estábamos hablando ahora, habla de aplicaciones clínicas, y las patologías más frecuentes que figuran allí es la fibrosis quística, la estadificación del cáncer de pulmón, la caracterización de los nódulos pulmonares y la hipertensión pulmonar. ¿Pero por qué estas patologías? Porque particularmente los sitios donde han desarrollado, digamos, estas técnicas de resonancia, o donde han querido mejorar estas técnicas de resonancia, lo han venido haciendo en algunos países. Lo mismo ocurre para las patologías que de alguna manera pueden tener un valor promisorio en cuanto al adecuado desarrollo de la resonancia de pulmón. Y esas patologías están encaminadas más que todo al embolismo pulmonar, a las anormalidades del parénquima pulmonar y a la detección y estadificación de los nódulos pulmonares.
Y en última instancia, las patologías, digamos, más frecuentes para la investigación de investigaciones que se están llevando a cabo, hay dos patologías básicas de las que están hablando, y es el asma, el EPOC y la enfermedad pulmonar intersticial. Entonces, este slide lo que nos está mostrando es, digamos, la comparación a través del tiempo de las investigaciones que se han hecho, tanto en resonancia como en tomografía. Y de alguna manera lo que están comparando son los porcentajes, digamos, de exactitud, o por lo menos de nivel de evidencia, en el que más o menos viene siendo equiparable. Sin embargo, hay que tener en cuenta que por la física que presenta la resonancia, siempre ha habido desde un inicio, desde que en los años 70 que se elaboró o se construyó digamos, el primer resonador, o por lo menos los esbozos que se hicieron para el resonador, siempre ha habido obviamente un gran inconveniente con la interfaz entre el parénquima pulmonar y el aire, ya que obviamente la adquisición de estas imágenes siempre ha sido un poco más compleja y más difícil. Este otro slide lo que nos está mostrando son otros estudios en los que las secuencias que se han venido usando en resonancia obviamente tienen que ver con la técnica de adquisición de la imagen en cuanto al gating respiratorio, en cuanto al gating relacionado con el ciclo cardíaco, y han venido ganando protagonismo algunas secuencias de las que vamos a hablar durante el paper. Esas secuencias han sido, sin lugar a dudas, o por lo menos la estrella de esas secuencias, han sido la difusión, la secuencia de STIR, y en algunas ocasiones esas secuencias, o la mayoría de las veces, se ha venido tratando de hacer modificaciones en cuanto a las características de modificación del software para la adquisición de las imágenes, que de eso vamos a hablar un poco más adelante. Y al mismo tiempo hablan del PET-CT y de la tomografía en cuanto más o menos a las características de evolución y de adquisición de esas imágenes. En este slide, bueno, antes de entrar a explicar un poco este slide, lo que quería manifestarles es que, si bien es cierto que la resonancia ha venido adquiriendo un protagonismo y se ha vuelto un poco más práctica en algunos países, viene presentando un desarrollo paralelo, no solamente en cuanto a las características de los equipos del hardware, sino también a las características de las bobinas que se usan. Es así como hoy en día se usan, digamos, múltiples bobinas para la adquisición, y junto con algunas modificaciones matemáticas que se hacen al software para la adquisición de las imágenes, va esto teniendo una mayor disponibilidad. Pero de alguna manera debemos tener en cuenta que no es una manera fácil de adquirir este software para el postprocesamiento de las imágenes, porque no se ha hecho todavía de manera universal. Es decir, en la medida en que los países tienen un mayor desarrollo tecnológico, obviamente ese desarrollo tecnológico lo implementan para sí mismos, pero tiene unos valores enormes en cuanto al costo, y digamos, el patentamiento y la venta de ese software se hace muy costoso, razón por la cual ellos en esos países deciden a qué patologías le apuntan con esas nuevas técnicas y con esas nuevas maneras de adquirir las imágenes. Es así como dentro de algunas secuencias madre, o digamos dentro de la física que se manifiesta en la adquisición de imágenes por resonancia, hay algunas secuencias, como puede ser las secuencias GRE, y junto con la secuencia GRE hay otras secuencias recientemente desarrolladas o que vienen con desarrollo acelerado, que es el tiempo de eco ultracorto y el tiempo de eco cero. ¿Esto qué significa? El tiempo de eco ultracorto, lo que pretenden es que cuando se emite el pulso electromagnético, la idea es tratar de adquirir la imagen en un tiempo muy pequeño. Ese tiempo de eco ultracorto está en el orden de las 260 o 160 milisegundos. En las secuencias GRE, por ejemplo,
lo que se hace cuando se emite el pulso de radiofrecuencia es que obviamente el hidrógeno va adquiriendo cierta disposición en cuanto a su eje central y se van adquiriendo las imágenes de una manera mucho más rápida con este tipo de secuencias. Para el tiempo de eco cero, lo que se pretende, como lo explica aquí en la imagen, en un inicio, en un principio, siempre esas secuencias con el tiempo de eco, las características que se adquirían de las imágenes. Hablo del pulmón, obviamente hay unos tiempos de eco y unas características en cuanto a los parámetros que hay que cambiar si se trata de cerebro, si se trata de abdomen o si se trata de osteomuscular. Para pulmón particularmente, lo que se ha venido desarrollando aquí en estas letras que vemos de la A a la F es precisamente eso, que ese tiempo de eco ultra corto lo que pretende es tratar de obtener un mayor número de imágenes a través de la adquisición con estos tiempos de eco. Sumado a eso, y lo vamos a ver un poco más adelante, se viene desarrollando concomitantemente el uso de los gases nobles, particularmente el helio y el xenón, como gases, digamos, superparamagnéticos que se aplican o se inhalan por parte del paciente, y estos gases lo que hacen básicamente a nivel del tejido es adherirse al tejido y lo que hacen es dar una mayor señal para que cuando se emite el pulso de radiofrecuencia se logre captar con mucha mayor facilidad. El helio y el xenón particularmente tienen una característica, y es que por tener un número atómico mucho menor, obviamente se acerca al hidrógeno, que es el primer elemento de la tabla periódica, y por ende, al tener una menor valencia, se adhieren y difunden mucho más fácilmente a través de las membranas, permitiendo que las membranas den una mayor señal al momento de la adquisición de la imagen. Entonces, eso es lo que ha permitido, digamos, desde el punto de vista de estos gases hiperpolarizados, tratar de adquirir una mejor calidad de imágenes a través de la proporción señal-ruido que están generando. A pesar de todas esas limitaciones, la resonancia magnética pulmonar con estas características está siendo llamada o se prepara para convertirse, digamos, como en una de las modalidades de imagen clínica de primera línea para poder, digamos, diagnosticar o evaluar las diferentes patologías que se pueden presentar a nivel del pulmón y de alguna manera convertirse, digamos, en el protagonista y por así llamarlo, revolucionario para esta evaluación. La sociedad Fleischner, las indicaciones que ha dado, como les dije ahora, a manera de nivel de grados de evidencia, entonces sugiere 3 grupos. El primer grupo se sugiere para el uso clínico actual en ciertas patologías como es la fibrosis quística, la caracterización del cáncer de pulmón y los nódulos pulmonares y la hipertensión pulmonar. Entonces, para la fibrosis quística, en términos generales, es una patología obviamente que se presenta o que tiene manifestaciones pulmonares desde el nacimiento. Y lo que pretende a través de estas técnicas es, digamos, no solamente demostrar la presencia de bronquiectasias o el atrapamiento de moco propio de la enfermedad, sino también distinguir el engrosamiento de la pared de las vías respiratorias mucho más pequeñas o de menor calibre. Y al mismo tiempo, con la adquisición de esas imágenes, que ya las vamos a ver más adelante, tratar de establecer esquemas o sistemas de puntuación, así como existen en tomografía. Entonces, eso lo que permite es tratar de hacer una clasificación de la gravedad de la enfermedad teniendo en cuenta la resonancia y digamos, teniendo como aval o como respaldo la tomografía, que es lo que siempre se ha venido realizando. Particularmente para el cáncer de pulmón y los nódulos pulmonares, las secuencias GRE y las secuencias UTE o tiempo de eco ultra corto, que es lo que, digamos, las 2 secuencias de las que más vamos a hablar durante el paper, han tratado de establecer cuáles son esos tiempos
para la evaluación de los nódulos pulmonares. Entonces está tasado en este momento en 200 milisegundos. Y con esos valores se ha permitido una tasa de detección de hasta el 90% para los nódulos que no son sólidos o los que son parcialmente sólidos, incluidos tamaños de hasta 4 milímetros. Obviamente, eso lo van cotejando con el PET-CT o con la tomografía de alta resolución. Entonces, algunos estudios pequeños que han venido realizando cotejan de que los intervalos de confianza de los dos estudios están por el orden del 95%, con una P, digamos, estadísticamente significativa. Entonces, en conclusión, digamos, para este tipo de patología, digamos que aunque los resultados, digamos, aún siguen siendo prometedores, se requiere de otros estudios confirmatorios para poder definir de que con estas características físicas de adquisición de imágenes a través de la resonancia con los parámetros de los que hemos venido hablando, de las secuencias GRE, de las secuencias de eco ultracorto, ir definiendo a futuro que la resonancia definitivamente es equiparable a la tomografía y puede ser incluso un poco mejor. Para el tema de la hipertensión pulmonar, la resonancia magnética se viene usando el contraste dinámico, y con ese contraste dinámico nos permite tener una mejor sensibilidad y una mayor sensibilidad con relación a los estudios o a los métodos tradicionales de evaluación. Entonces, la angiografía por resonancia magnética con el contraste se ha venido utilizando en ese contexto de la hipertensión pulmonar, sobre todo tromboembólica crónica, en el que podemos ir evaluando tanto las membranas, las características de los trombos crónicos, las amputaciones de los vasos sanguíneos que se presentan y obviamente evaluar arterias pulmonares mucho más pequeñas a nivel periférico. Bueno, el segundo, en esta imagen, lo que estamos evaluando rápidamente para ese primer grupo o nivel de evidencia, en la imagen A, lo que estamos viendo es una secuencia potenciada en T1 con contraste, en la que se ven algunas áreas con broncocele que están llenos de moco. Aquí en la flecha los estamos evidenciando, dominantes ahí sobre los lóbulos superiores y sobre el lóbulo medio, perdón. En la imagen B, lo que estamos viendo es una imagen ponderada en T2 con saturación grasa que muestra mucho mejor el taponamiento de moco que hay a nivel de los bronquios. En esta imagen C, con proyección de máxima intensidad en T1, con contraste, lo que muestra es un patrón en árbol de brote de la enfermedad de las vías respiratorias pequeñas. En la imagen D, las imágenes potenciadas en T1 lo que nos muestra es ayudar a diferenciar la inflamación que se puede presentar a nivel de la pared de las vías respiratorias y la presencia de moco con diferentes intensidades de señal. Entonces, todas estas imágenes, incluso en esta última en la que estamos viendo la angiografía por resonancia, en la que muestra, digamos, dilataciones de las arterias bronquiales, digamos, permiten hacer una caracterización apropiada de la patología. Bien, en esta imagen en la que estamos viendo es un paciente de 82 años con un adenocarcinoma invasivo, en la que se trata de hacer la comparación con la tomografía computada, en la que se ve una lesión sobre el pulmón derecho, próximo a los segmentos superiores, y lo que pretende es hacer la comparación con la resonancia y con el PET-CT. Entonces, se ve que incluso el tamaño, no hay mucha diferenciación en cuanto a la adquisición de las imágenes para poder estadificar por el tamaño y poder hacer la apropiada
evaluación y estadificación de estos pacientes. En la imagen inferior son imágenes de gradiente de eco con perfusión, con perfusión y material de contraste dinámico, en el que estas son adquiridas en un equipo de 3 Teslas, que lo que se pretendía demostrar era la presencia de un nódulo que se ve con realce, y donde se ven las flechas, se ve con el realce el nódulo, y que ese nódulo en fase parenquimatosa pulmonar lo que nos permite es ser evaluado adecuadamente con el medio de contraste para la identificación de la patología que tiene este paciente de 82 años. Bueno, en esta imagen lo que estamos viendo es la comparación de un hombre de 74 años con un cáncer de pulmón y metástasis en ganglios linfáticos iliares y subcarinales. Entonces, en la imagen de la derecha, lo que estamos viendo es la exploración que se hace del paciente con el PET-CT, con la fluorodesoxiglucosa, en donde se ve obviamente una mayor captación por el incremento del metabolismo. En la imagen central es una imagen de ecospin rápido STIR, en la que muestra los ganglios linfáticos subcarinales, y se alcanzan a ver el ganglio sobre la región iliar derecha. Entonces, todos estos métodos, si bien es cierto que pueden permitir un diagnóstico preciso para la estadificación basados en el TNM del paciente, de todas maneras no es para nada despreciable el tratar de obtener esas imágenes junto con la resonancia. Esta imagen, como habíamos hablado en el primer nivel de evidencia, que es el del grupo 1, que se sugería para el uso clínico, está relacionado con la hipertensión pulmonar. Entonces, lo que nos está mostrando es una mujer de 42 años con hipertensión de la arteria pulmonar, una hipertensión pulmonar crónica, en el que se ve de alguna manera el ensanchamiento o la dilatación del tronco de la arteria pulmonar, y dependiendo de la fase del ciclo cardíaco en la que se esté evaluando, en fase sistólica o diastólica, se ve el flujo en 4 dimensiones. Y allí lo que vemos, digamos, en rojo es el tronco de la arteria pulmonar y la turbulencia de los flujos que se presentan sobre la arteria pulmonar derecha e izquierda. Y al mismo tiempo, digamos, los niveles de velocidad que se ven aquí en azul, que se hace un flujo, digamos, un poco más lento, o por lo menos reverberante o regurgitante a ese nivel. Entonces, esta es, digamos, otra de las ventajas que le permite a este método tratar para la adquisición de las imágenes. Bueno, para el grupo 2, o para, digamos, como lo quiere establecer la sociedad Fleischner en cuanto a los niveles de evidencia, son el uso de la resonancia digamos, en el contexto pulmonar, y lo prometedor que puede ser para la evaluación del tromboembolismo pulmonar y anomalías del parénquima pulmonar. Entonces, para el embolismo pulmonar, aproximadamente desde el año 2004, la angiografía por resonancia, digamos, ha manifestado o ha mostrado los beneficios en cuanto a la evaluación y a la detección de signos directos para el embolismo pulmonar, y al mismo tiempo evaluar la perfusión pulmonar utilizando algunas técnicas paralelas de angiografía por resonancia. Entonces, hay un estudio que se hizo con 675 pacientes en el que se demostró que la angiografía por resonancia pulmonar es similar a la angiografía por tomografía para la evaluación inicial o la evaluación primaria de los pacientes en los que se sospecha tromboembolismo pulmonar. ¿Cuál es el punto que establece la sociedad Fleischner con este ítem? Es de que se necesitan
mayor número de ensayos confirmatorios con unas características apropiadas de estudio para poder validar de que efectivamente sí es útil. Obviamente, estudios que sean prospectivos, que sean multicéntricos y basados obviamente en resultados que comparen la angiografía por resonancia y la angiografía por tomografía computada. En cuanto a las anomalías del parénquima pulmonar, se viene desarrollando aproximadamente desde el año 2000, basados en qué, en lo que les había mencionado ahora, en los gases nobles, particularmente el xenón y el helio. Entonces, en cuanto al xenón y al helio hiperpolarizado, lo que ellos pretenden es aprovechar las características de adherencia o de difusión que tienen estos gases a través de las membranas pulmonares para que generen una mayor señal, para que al momento de generar los pulsos de radiofrecuencia lograr tener una mejor captación de superficies muy finas, como lo es obviamente el endotelio vascular y como lo es el tejido parenquimatoso pulmonar. Entonces, en ese sentido, lo que se trata es de aprovechar esas características. Al mismo tiempo, las anomalías del parénquima pulmonar permiten esto. ¿A través de cuáles secuencias? De las que hemos venido hablando, de la secuencia GRE tridimensional, de las secuencias UTE o tiempo de eco ultracorto, que para estos casos ellos ya han establecido que es de 200 milisegundos. En esta imagen lo que estamos viendo es un hombre de 82 años con la presencia de unos nódulos sólidos sobre los ápices pulmonares y en resonancia con tiempos de eco ultracorto, lo que se pretende es hacer la mejor caracterización similar a la que se hace en tomografía. Entonces, en este estudio, fue un estudio muy pequeño que hicieron y lo que evaluaron fue simplemente tratar de adquirir las imágenes por resonancia y hacer la medición de esos nódulos, y se dieron cuenta que las mediciones eran exactamente iguales, 1 milímetro más, 1 milímetro menos. Hablaban particularmente para estos nódulos que estaban entre 19, uno de 19 y otro de 25 milímetros. Y era un paciente que estaba diagnosticado con un adenocarcinoma invasivo. Esta imagen es la de un hombre de 74 años con un nódulo pulmonar sólido, y en la técnica por resonancia, con el tiempo de eco ultracorto que lo habían usado en 110 milisegundos versus la tomografía. Entonces, también hace parte del mismo estudio en el que solamente lo que estaban haciendo era comparar los dos métodos. En ningún momento era para hacer esta, que lo que pretendían era mirar cómo se adquirían las imágenes y ver si los tamaños que estaban obteniendo en tomografía se cotejaban con lo que se adquiría en resonancia. Esta imagen lo que nos evidencia es un paciente de 72 años que tenía una neumonía intersticial habitual, y lo que pretendían evaluar en ese paciente era ver cuál era la reticulación o cómo era, digamos, la evaluación que se hacía en la caracterización de este patrón en panal de abejas, para ver si concordaba lo que se veía en la tomografía con la resonancia. Y al mismo tiempo para evaluar los diferentes volúmenes respiratorios, que eso ya se venía haciendo con este último punto, que es el tercer grupo que la Sociedad Fleischner plantea, y es hacer investigación o hacer un seguimiento a las investigaciones que se vienen haciendo con estudios clínicos, pero que no cumplen con los criterios anteriores. Es decir, no son patologías muy frecuentes, no tienen estudios previos que demuestren algún tipo de resultado, pero que sí hay que hacer, digamos, un seguimiento. ¿Y cuáles son las dos patologías principales? El EPOC y el asma. Entonces, particularmente para estas dos patologías, lo que se pretende es el uso de los gases hiperpolarizados, tanto el xenón como el helio. Aquí en esta imagen, lo que se está pretendiendo demostrar en un paciente que tenía una enfermedad pulmonar obstructiva crónica de media a moderada y una severa, era tratar de cotejar con estos gases nobles si el área que se evidenciaba en la adquisición con color de este mapa de ADC
en cuanto a las zonas que se captaba señal con la presencia del gas, versus aquí estaban superponiendo la imagen digamos, en un corte coronal de la tomografía con lo que se había cotejado en la adquisición del helio, y más o menos correspondía, por lo menos exactamente igual a lo que se estaba evidenciando en la tomografía y en la superposición de las imágenes, tanto para patología media severa como patología o con enfermedad pulmonar obstructiva crónica severa. Entonces, digamos, era una prueba más de que el uso de los gases hiperpolarizados con esta técnica nos puede servir. En las evaluaciones de ventilación-perfusión también se usa esta técnica, y es con el ánimo obviamente de ver el estado funcional del paciente, evaluar el BEF1 y todos los volúmenes residuales y los volúmenes que va adquiriendo de atrapamiento de aire estos pacientes, y la imagen lo que nos mostraba en algunas secuencias tridimensionales era ver, digamos, las zonas de atrapamiento de aire o las zonas que estaban libres de la patología, con el ánimo de hacer una mejor estadificación en cuanto a la manera como se hace en tomografía, como se hace con la resonancia actualmente. En conclusión, aunque si bien es cierto que la tomografía sigue siendo, digamos, el método inicial para la evaluación, como una herramienta inicial para la evaluación de estos pacientes con patologías pulmonares frecuentes, la resonancia ha venido surgiendo como un estándar clínico que va ganando mucho más protagonismo, y que potencialmente es posible que dé la vuelta a la manera como se realice la atención clínica de todos estos pacientes y las indicaciones que debe tener. Amén de todas las ventajas que tiene en cuanto a que no usa energía ionizante, y que tiene, digamos, otras ventajas con relación a las técnicas ionizantes, pero que obviamente siempre va a tener un poco en contra el tema del tiempo para la adquisición de dichas imágenes. Muchísimas gracias.